Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Intentaron construir la casa por el tejado al tratar de incluir algunos nombres de Ciudadanos, de ese partido, en sus listas, pero olvidándose de lo principal, el nombre del candidato, el nombre del cabeza de lista. Y esto había hecho que esa demora por parte del PP no se entendiera. Un fenómeno parecido al de la política desafortunada elegida por la Casa Real Británica con el caso Kate Middleton, pero además mezclándolo con las desavenencias del pasado entre Alejandro Fernández y la dirección de los populares en Madrid. Bueno, hoy el Partido Popular ha decidido despejar las dudas y ya sí ha confirmado que Alejandro Fernández, el azote del independentismo catalán, va a ser su candidato para las elecciones del 12 de mayo. Ayer se reunieron Fernández y Feijóo y fruto de esa conversación sale el anuncio de hoy que apunta a que el Comité Electoral Autonómico va a proponer mañana su nombre tras haber conseguido el respaldo de los principales activos políticos del partido en esa comunidad. Eso está bien. No se crean que no estábamos sufriendo pensando en el malestar que podía haber en Génova con Fernández por el problemilla que tuvieron este verano. Bueno, ¿recuerdan cuando Feijóo, ganador de las elecciones en votos, tuvo que buscar hasta debajo de las piedras aliados para poder sumar los apoyos para la investidura? No le salió bien. Pero hubo un momento, este pasado verano, en el que en el PP abogaban por sentarse con el partido de Carles Puigdemont, con Junts. El mensaje era impactante, era contradictorio con lo dicho por el PP hasta ese momento. Y ante esa posibilidad de hablar con Junts, el propio Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular en Cataluña, a lo Emiliano García Paje, a lo díscolo, ¿no?, se enfadó y en X dijo que de eso nada, que no había nada que hablar con los de Junts. De hecho, escribió que un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, dice que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos. Y ese fue el dardo lanzado por el dirigente catalán. Esto no sentó bien, en Génova, claro. Pero ahora parece que han enterrado el hacha de guerra y que confían en que en el PP pues, puedan armar una candidatura que sea fuerte, que sea un referente del constitucionalismo para hacer frente al PSC de Salvador Illa, que es el que va líder en todas las encuestas. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho hoy que se alegra de la elección de Alejandro Fernández como candidato de su partido porque es un gran candidato. Yo creo que Alejandro Fernández es el candidato seleccionado por el Comité Electoral Nacional del partido para representarnos en la cita de estas elecciones catalanas. Creo que tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano una vez que el Partido Socialista ha desertado del constitucionalismo para convertirse en un aliado sumiso del independentismo y, por lo tanto, tenemos un reto electoral tremendamente importante en estas elecciones catalanas. Bueno, tras conocerse que Fernández va a repetir como cabeza de lista en las elecciones catalanas del PP, ha mostrado su alegría en las redes sociales, donde ha dicho que hoy es un día para dar las gracias de todo corazón a su partido, a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y a todas las personas que me habéis apoyado con tanto cariño, ha dicho. Bueno, bien, eso es lo esperable, ¿no? Lo que está claro es que los populares no podían demorar más en el tiempo la decisión por muchos problemas internos que pudieran tener, ¿no? Además que se acababa el plazo esta misma semana. Se habló de Dolors Montserrat, que ahora, bueno, pues va a ser la presidenta del comité de campaña, es lo que nos han dicho hoy, y ella misma había expresado su voluntad de repetir en las listas del PP, pero para las elecciones europeas. También se habló de Daniel Sirera, en el Ayuntamiento de Barcelona, por parte del Partido Popular. Y aunque las encuestas que vamos conociendo coinciden en el pronóstico de que al PP le va a ir bien en Cataluña porque le dan una horquilla de entre 9 y 15 diputados, tiene 3 en la actualidad, así que como mínimo triplicarían su resultado. Se hace necesaria una estrategia de partido más allá de la sensibilidad catalana popular, ¿no? ¿Quién manda en el PP catalán? En mayo del año pasado, antes de las elecciones autonómicas, en el PP, Elías Bendodo, que era su coordinador general, tenía en mente celebrar los congresos de su partido en Cataluña y en el País Vasco. La intención era dar un golpe de mando, ¿no? Armar candidaturas fuertes, hacer una limpia también, si era necesario, incluso con una gestora
en Cataluña. Y de esa manera, pues Feijóo podría tener un partido más parecido al de Galicia. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el mes de julio y ese plan se fue al traste. Así que Alejandro Fernández, imaginamos que en ese momento ya respiró aliviado. Después llegó el capítulo que les he relatado antes, el de las conversaciones con Junts, si era o no un interlocutor válido, y Fernández marcó ese perfil propio de nuevo. Está bien considerado, es un buen parlamentario, pero eso no basta para que todo el engranaje funcione, ¿no? Y sobre todo la necesidad electoral, a esa necesidad hay que sumarle la otra, la del proyecto político en Cataluña, una comunidad donde está claro va a ganar apoyos el Partido Popular gracias a la desaparición de Ciudadanos, ¿no? Bueno, el partido que va a ganar más apoyos aún y al que le dan como el ganador de todas las encuestas es el PSC, que aunque no va a conseguir la mayoría absoluta, los 68 escaños, sí podría tener potestad para elegir con quién quiere gobernar, siempre que den todos los números y que todo el mundo esté de acuerdo. Claro, ¿a quién va a elegir? ¿A Esquerra o a Junts? La situación con el primer partido pues no es buena. Y más después de que lleven desde el fin de semana, desde hace 3 días, diciendo en esa formación en Esquerra Republicana, como ha dicho su secretaria general Marta Rovira, que ya están hablando de la vía del referéndum con el Partido Socialista. Es más, que lo están haciendo desde hace tiempo y que lo hacen cada semana, que hablan de ello, ¿eh? Bueno, ayer la portavoz de los socialistas, Esther Peña, salió corriendo a desmentirlo. Hoy le ha tocado el turno al ministro de Presidencia y de Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, y ha sido además tras el Consejo de Ministros donde se ha llegado a reír. Estamos en campaña electoral en Cataluña y por tanto vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas como esta por la que usted me pregunta. Bueno, lo que le vale a Bolaños es la ley de amnistía, ¿no? Él se ríe y dice, esto no tiene ningún tipo de credibilidad, no estamos hablando del referéndum, esto hay que enmarcarlo en una estrategia política de campaña electoral. A nosotros lo que nos vale es la ley de amnistía, el perdón a los delincuentes del procés, ¿no? Que se les borren los delitos. Dice, eso es lo novedoso para el gobierno. No quieren ni oír hablar de referéndum, nos dicen. Esto además les parece algo antiguo. A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas del pasado, antiguas, de enfrentamiento, de conflicto, de fracaso colectivo. Nosotros, desde luego, apostamos por el futuro, por la convivencia, por el diálogo entre diferentes. Apostamos por grandes acuerdos transversales donde la inmensa mayoría de los catalanes estén de acuerdo para seguir avanzando y para conseguir que Cataluña siga siendo lo que está recuperando después de una década perdida, y es ser motor de Europa y motor de España. Dice que buscan acuerdos transversales en los que, bueno, con los que la mayoría de los catalanes estén de acuerdo. Sí, como la amnistía, ¿no? ¿A qué se está refiriendo el señor Bolaños? ¿A quién quiere timar con este tipo de afirmaciones? Claro, una mentira tras otra, al final es imposible, ¿no? Al final las palabras que pronuncias, tu propio discurso se cae. En el PP que dicen, oye, pues estamos seguros de que el PSOE está negociando ese referéndum de autodeterminación. Tanto es así que el hecho de que los socialistas vayan a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional sobre esa decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña que pide declarar la independencia, es algo que hicieron admitiendo a trámite una iniciativa legislativa popular el mes de febrero. Claro, el PP dice, esto es una coartada. O sea que el PSOE, por un lado, está negociando absolutamente de todo con los independentistas y ahora de repente salen diciendo que del referéndum nada, que por ellos por ahí no pasan, y a la vez recurren al Tribunal Constitucional esa decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Dicen el PP, esto es una cortina de humo. Es lo que ha dicho Miguel Tellado esta mañana. Y es que precisamente otro de los anuncios que ha hecho hoy el Ejecutivo, tras el Consejo de Ministros en la rueda de prensa, a la que nos acostumbran los martes, es esa luz verde para poner el recurso y se suma a la del PSC. Lo que ocurre es que dicen que con este recurso que ahora va a poner el Ejecutivo, el efecto va a ser mucho más rápido. Por supuesto que lo hacemos y lo hace el Gobierno y pide la suspensión de la tramitación de esta proposición de ley en el Parlamento de Cataluña, de tal manera que se paraliza de manera inmediata porque así lo dice la ley cuando es el Gobierno quien recurre, cosa que no sucede cuando el recurso lo interpone un grupo parlamentario como el PSC anunció la semana pasada. Y es
absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia. Protege las instituciones de Cataluña, el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, que están regulados en normas que esta proposición de ley también tiraría abajo. A esto se le llama ser un vendemotos. ¿Ustedes recuerdan que decía Pedro Sánchez hace solamente un mes, cuando conocimos lo que hizo la mesa del Parlamento catalán admitiendo a trámite esta iniciativa legislativa popular para declarar la independencia de Cataluña? Porque claro, le preguntan a Sánchez y decía que él no se sentía preocupado por esa ILP, porque no tenía ningún tipo de recorrido y que además era algo que circunscribía solamente a la Cámara catalana. Sin embargo, ahora, de repente, se despachan con estas en el gobierno. ¿Lo vemos mal? No, fenomenal. Pero que nos expliquen el cambio de opinión y sobre todo que no nos quieran vender la moto. ¿El gobierno catalán qué dice? Pues ha sido su portavoz, Patricia Playa, la que acusa de electoralismo también, en este caso al Partido Socialista, porque dicen que lo que buscan es que ella gane puntos y desligarse del discurso independentista, ¿no? Y de sus guiños al independentismo de toda la legislatura pasada y de esta, obviamente. Desde su punto de vista, dice Playa, se están confundiendo. Es una certeza es que el gobierno español ha aprendido poco o nada de estos últimos años, ¿no? Porque recurrir al Constitucional por buscar coartar y limitar el debate parlamentario nunca ha sido ni será una buena opción ni una solución a nada. Por tanto, la única explicación posible a este recurso son las fechas en las que nos encontramos, y es que están pensando ya en la campaña del 12 de mayo y que tienen la necesidad de sobreactuar contra el independentismo por un tema muy claro que son intereses electorales. Ya les digo que esto es un juego de trilerismo increíble, ¿eh? No solo hablo del gobierno de Pedro Sánchez, sino del gobierno catalán. ¿Pero a quién quieren engañar? Si ustedes, señores de Esquerra, no votaron a favor de que se admitiera a trámite esta ILP el pasado 20 de febrero. ¿Por qué se admitió? Pues por los votos positivos de la formación de Puigdemont, de Junts y también de la CUP. Esquerra lo que hizo fue abstenerse. Y sale hoy de repente la señora Playa acusando de electoralismo al PSOE. Pero ustedes no están haciendo tampoco electoralismo, ¿o qué? En su momento, a finales de febrero, cuando se admitió a trámite, muchos asistieron ojipláticos. Oye, pero Esquerra, ¿por qué no apoya esto, no? Bueno, a lo mejor es porque es un socio preferencial del gobierno de Pedro Sánchez. Y como ellos están siguiendo otra vía, por la puerta de atrás y consiguiéndolo absolutamente todo, ¿por qué iban a querer declarar de manera unilateral la independencia con una iniciativa legislativa popular en el Parlamento catalán? Bueno, las fuentes republicanas decidieron justificar esa abstención diciendo que no querían jugar con las expectativas de la gente, porque la ILP no es una herramienta útil para resolver el conflicto político. Lo útil es lo que ellos hacen, ¿no? Lo consiguen al final todo, ¿no? No queremos alimentar callejones sin salida, nos dijeron. Y además decían que la ley de las ILPs, que regula los ámbitos sobre los que se pueden presentar, pues decían que el caso de declarar la independencia pues no está entre esos supuestos y que por tanto no merecía la pena apoyar esa iniciativa. Con una abstención era suficiente. Sin embargo, hoy rápidamente salen y arremeten contra el gobierno de Pedro Sánchez por recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, y algo más de lo que se le ha preguntado hoy al ministro de Presidencia y Justicia, Relaciones con las Cortes, aunque no ha querido aclararlo. Bolaños ha anunciado que el Gobierno este año, en el 2024, va a impulsar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo que quiere, ya lo saben, llevamos meses hablando, es dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales. Y otra cosa más, quiere limitar los plazos de la investigación en los tribunales para cortarlos o alargarlos. Es lo que ofreció a Junts el pasado mes de febrero cuando estaban negociando la ley de amnistía. Bolaños no ha querido avanzar nada más al respecto, dice que todo está en un proceso, es muy embrionario y que ya lo veremos. Pero hablando del poder de la Fiscalía, hoy no podemos dejar pasar una información muy relevante, grave,
por la utilización que hace el Gobierno no solo de la Fiscalía y el poder que ésta ejerce sobre las actuaciones judiciales que están en proceso. Hablamos del caso Koldo, las comisiones ilegales en el tiempo de pandemia del COVID-19 para contratar con empresas afines a los amiguetes, ¿no? Al asesor de José Luis Ábalos y también el empresario Víctor de Aldama. Publica The Objective que la Fiscalía, antes de las elecciones generales, anunciadas por Pedro Sánchez del pasado verano, del 23 de julio, ya tenía el borrador de la querella, pero lo frenó para que no afectara al resultado electoral en caso de que se filtrara a la prensa. Ese primer borrador de la querella del caso Koldo tenía fecha del 28 de junio, la puso el fiscal anticorrupción Luis Pastor, lo elevó en junio a su superior jerárquico, el fiscal jefe de anticorrupción Alejandro Luzón, para que él diera el visto bueno. Él es el paso previo a la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional. Y ese trámite, es decir, el de cuando el fiscal jefe anticorrupción le va a dar el visto bueno, eso dura entre 2 y 3 semanas. ¿Qué ocurre? Pues como publica The Objective, ahí se informó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre esa investigación que afectaba al gobierno de Pedro Sánchez y a comunidades autónomas de su partido. Y a una semana de que comenzara la campaña electoral, desde el Ministerio Público se decide frenar esa investigación. Y el fiscal Pastor tuvo que elaborar otro informe un poquito más tarde. ¿Ya? ¿Para cuándo? Pues una vez habían pasado las elecciones. Para el 6 de septiembre, es decir, un mes y medio después de los comicios. Y además esa fue la querella que finalmente presentó ante la Audiencia Nacional. El problema no es solo temporal, sino también cualitativo. Fíjense, el primer escrito, o sea, el de antes de las elecciones generales, consta de 37 páginas en las que se pide que se abran diligencias de investigación, que se intercepten comunicaciones telefónicas al exasesor de Ábalos, a Koldo García Izaguirre, también a los supuestos cabecillas de toda la trama, a Víctor Gonzalo de Aldama y a Juan Carlos Cueto, también al empresario Íñigo Rodaeche, que se localicen coches y motos a nombre de todos ellos, de Koldo, de su mujer y otros vehículos del resto de implicados. Es decir, que si abrieran esas diligencias de investigación. Pero, insistimos, ese informe se paralizó por parte de la Fiscalía General del Estado. La segunda querella que dice, ya la de después de las elecciones del 6 de septiembre, pues ya no son 37 páginas, es un poco más resumido, ya son 26 páginas, y se oculta esa petición de diligencias. No se pide que se intercepten los teléfonos móviles de los investigados por parte de la UCO. Claro, dicen, esto se debe a que esa solicitud al juez instructor se realizó en un escrito separado para evitar las filtraciones. Eso se hizo por otra parte, diferente, ¿no? Y luego también hay lío en la investigación. Dicen, no, bueno, es que los investigadores de la UCO consideraron que no hacía falta realizar los pinchazos telefónicos en verano porque eso era una pérdida de tiempo. Porque, bueno, si al final saben que están siendo investigados y como es en verano y todas estas cosas, al final no hablan de lo importante y no les pillamos con las manos en la masa. Luego hay otras fuentes de la Fiscalía que dicen que eso no tiene sentido, porque en verano los delincuentes, igual que en otra época del año, siguen delinquiendo, ¿no? Bueno, por todo ello, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado. Estamos ante un caso tremendamente grave, del que creo que el fiscal general del Estado debería dar explicaciones e inmediatamente después dimitir directamente. Creo que no es razonable la situación en la que se encuentra el fiscal general del Estado, que ha sido condenado por el Tribunal Supremo nada más y nada menos que por abuso de poder, y creo que la situación del fiscal general del Estado ha quedado muy comprometida. Creo que estamos ante una persona que está inhabilitada para seguir ni un solo día más al frente de la Fiscalía General del Estado. Es un suma y sigue. No sé hasta cuántas informaciones más vamos a tener que conocer sobre la Fiscalía General del Estado para que se tome algún tipo de decisión al respecto sobre el señor García Ortiz. Esta no es la única crisis provocada por el Gobierno. Les voy a contar una tercera noticia relevante del día de hoy.
es sobre la televisión pública, Radio Televisión Española, que no pasa por su mejor momento. Este martes se ha celebrado uno de los consejos de administración más explosivos de los últimos tiempos y que ha acabado con el cese de 2 personas importantes de la corporación. Hablamos de la presidenta interina desde el año 2022, Elena Sánchez, y también de su director de contenidos generales, José Pablo López. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, primero se ha votado el cese de y la propia Elena Sánchez ha votado a favor, porque claro, no estaban de acuerdo en nada. Es que llevaban mucho tiempo que tenían cantidad de diferencias sobre cuál tenía que ser la deriva de Radio Televisión Española. Es más, la propia Sánchez, la presidenta interina de Televisión Española, ha sido la que por sorpresa ha decidido incluir en el orden del día de la reunión de hoy el punto de la destitución del director de contenidos. Y gracias a los votos de 3 consejeros del PP y al de Podemos, ha salido adelante. ¿Por qué quería que rodara su cabeza? Bueno, Elena Sánchez quería que Televisión Española siguiera como hasta ahora, ¿no? Un perfil más bajo. Pero el director de contenidos, que venía de Telemadrid, prefería competir con las privadas en su oferta televisiva. Ejemplos, que yo creo que así lo vamos a entender todos mucho mejor. Quería fichar en Televisión Española, pagándolo con el dinero de todos los españoles, por ejemplo, a Belén Esteban. Quería que fuera jurado de un programa de baile. Elena Sánchez, la presidenta, se oponía. Bueno, hasta el punto de que estuvieron negociando directamente con la propia Belén Esteban, dicen todas las informaciones, llegaron a firmar un contrato, pero además a espaldas de la presidenta. Y este fue el detonante en las últimas semanas. Bueno, también se oponía la presidenta a uno de los empeños del director de contenidos, que era que llegara David Broncano y su programa La Resistencia de Movistar Plus a Televisión Española. El director de contenidos lo que quería, y así se lo hemos contado desde hace semanas, era hacer frente a El Hormiguero, al programa de Pablo Motos en Antena 3, porque es un programa que no le gusta a la Moncloa por sus críticas al gobierno. Y el pasado día 11, el 11 de marzo, esto ya se votó. La decisión de si poder contratar a Broncano se votó en el Consejo de Administración. Se decidió por mayoría que el contrato pues no les gustaría que durara 3 años como inicialmente se propuso, sino que había que volver a debatirlo, que a lo mejor tenía que durar 2, pero que podría quedarse en 1 si no llegaba al objetivo de audiencia del 7,5% el primer año. Pero es que además el sueldo de Broncano ascendía a los 14 millones de euros al año. Buenos sueldos, ¿eh? La televisión pública. Esto era rompedor. O sea, esto es querer directamente competir contra las televisiones privadas, pero a costa de todos los españoles. Así que desde que José Pablo López llegara a Radio Televisión Española en abril del 2022, nos decían que en ese momento la 1 había conseguido remontar en audiencia, con estrategias parecidas a las de las televisiones privadas. Algunos acusaron a Televisión Española de haberse salvamizado, podríamos decir, es decir, en referencia al programa de Sálvame, que una vez cierra en Telecinco, pues ellos cogen a muchos de los rostros conocidos de ese programa, a Terelu Campos, a Lidia Lozano, a Alba Carrillo. Bueno, y estos tiras y afloja han acabado con el cese al final de los dos. Porque después del cese del director de contenidos, de José Pablo López, ha llegado el de Elena Sánchez. Porque además el Consejo de Administración ha decidido de manera unánime poner fin también a su trabajo. Le ha salido mal la estrategia. Así que a partir de ahora parece que en Televisión Española va a haber una presidencia rotatoria. Y es la votación de cese a partido además de uno de los consejeros de Podemos, de Roberto Calidain. Ha salido adelante. Y ahora, con esta salida, el Consejo de Administración se queda solamente con 8 miembros, después de la marcha del que fuera el presidente anterior, José Manuel Pérez Tornero, también propuesto por el PSOE hace año y medio. Bueno, en el máximo órgano de la cadena pública, por tanto, van a continuar algunos consejeros, los que había del Partido Socialista, algunos del PP, de Podemos y del PNV. Pero es que a 5 de ellos se les acaba el mandato este mismo mes. Es algo que se estableció por sorteo en el 2021. Y los otros 4 consejeros, 2 de Podemos, 2 del PSOE y 2 de Podemos, se van a mantener 3 años más. Al final, bueno, pues fuentes conocedoras de lo que está ocurriendo en Televisión Española dicen que desde hace tiempo hay un bloqueo en la toma de decisiones y como publica Bertele, por ejemplo, que Elena Sánchez
pues no llegó a hacer ni siquiera, o sea, ningún tipo de propuestas a la dirección porque daban por hecho la negativa. Y había un enfrentamiento abierto entre ella y el director de contenidos. El Gobierno no ha querido desaprovechar la oportunidad para dar su opinión y con todo el dramatismo, la ministra portavoz Pilar Alegría ha dicho esto desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Efectivamente estamos conociendo y además con mucha preocupación las informaciones y filtraciones que están saliendo de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es verdad que en estos momentos me consta que siguen reunidos y, por tanto, hasta que no termine esta reunión no podremos analizar con detalle lo sucedido. Ahora, yo aquí también quiero decirles que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Bueno, esto de la independencia es un poco raro, ¿no?, que lo diga la ministra portavoz, ¿no? Problemas más graves que estos obviamente tenemos, con la que está cayendo en España y con este gobierno de Pedro Sánchez, pero yo sinceramente me veía en la obligación periodística de explicarles bien lo que está ocurriendo, porque el titular se lo van a encontrar en todos los medios de comunicación, pero ¿qué está pasando en Televisión Española, ¿no? Y sobre todo porque demuestra esa nueva intromisión gubernamental con el objetivo de controlarlo absolutamente todo. Y así llegamos hasta las 4:27, las 3:27 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de este martes 26 de marzo. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este martes que la economía española repuntó un 2,5% en el conjunto de 2023, una décima más de lo esperado, y se situó a la cabeza de las principales economías de nuestro entorno. El dato supera cualquiera de las previsiones que se habían hecho, incluida la del Gobierno, que se vuelve a agarrar a la marcha de la economía, eso sí, posiblemente en su momento de mayor debilidad política, sin capacidad, por cierto, para sacar adelante las cuentas públicas. Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de presidir el Consejo de Ministros, ha puesto rumbo hoy a Vitoria, para visitar la ampliación de la planta de Mercedes-Benz, y desde allí ha sacado pecho del dato económico del día. Hoy acabamos de conocer, además, que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que el año pasado pues España creció a un 2,5%, es decir, 5 veces más que la media de la zona euro, y que creamos 4 de cada 10 empleos de la Unión Europea en el año 2023. En definitiva, confianza de un país que está haciendo una apuesta valiente. Pero no solo Pedro Sánchez se muestra orgulloso de que la economía crezca, también lo hace el resto del Gobierno. Y es que el Producto Interior Bruto creció el año pasado, sobre todo gracias al consumo de los españoles. Nos da todos los detalles Verónica Jorro. Buenas tardes. Buenas tardes. La demanda nacional contribuyó con el 0,4 al crecimiento intertrimestral y la demanda externa apenas una décima, como confirma Estadística. Algunas cifras, como el gasto en consumo final de los hogares, se ralentizan. Crecen un 0,2% y en enero se preveía un crecimiento del 0,3%. Aún así, la economía española creció el año pasado por encima de las previsiones del Gobierno, una décima más, una cifra que celebra el Ejecutivo y que atribuye a 7 factores. Un crecimiento por encima de la zona euro, una afiliación récord, una reducción de los precios y del déficit, un aumento de la capacidad de financiación y de los proyectos de inversión y una rápida asignación de los fondos europeos. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. Los datos definitivos de crecimiento de 2023, publicados hoy por el INE, confirman una vez más la buena marcha de la economía española. Frente a las predicciones catastrofistas o relatos sesgados, las cifras son incontestables. El crecimiento económico en 2023 fue del 2,5%, más de 5 veces superior al de la media de la zona euro. España será el motor de crecimiento del área euro en los próximos años, según todas las previsiones oficiales. España encadena así en 2023 su tercer crecimiento anual consecutivo, aunque eso sí, este último año el ascenso se modera. El Gobierno lo intenta de nuevo con la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto para modificar la norma e iniciar el trámite parlamentario después de que el adelanto electoral del año pasado tumbase el recorrido de la anterior propuesta. Con esta reforma, que Vivienda ha recalcado que ha sido ampliamente demandada por las comunidades autónomas y ayuntamientos, se busca resolver un problema de seguridad jurídica en el planeamiento territorial y urbanístico español, así como avanzar en la simplificación y agilidad de los procesos. Así lo
lo ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Se ha aprobado la modificación de la Ley del Suelo, que se envía ahora en este caso para su debate y su tramitación en el Congreso de los Diputados, con un objetivo claro, que era la de dar seguridad jurídica y también dar respuesta a una solicitud muy importante trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias y también por numerosos ayuntamientos. Por tanto, con esta modificación de la Ley del Suelo se da estabilidad, certeza y sobre todo también seguridad jurídica. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, finalmente no se reunirán mañana con el comisario europeo Didier Reynders en la cuarta reunión que estaba prevista para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato caducado desde hace 5 años. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños no ha querido entrar en quién ha tomado la decisión de aplazar la reunión, pero ha manifestado la voluntad del PSOE en continuar las negociaciones. Desde luego, en estos 2 meses, tanto la Comisión Europea como nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles para intentar llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible. No obstante, vamos a seguir trabajando, por supuesto, porque la justicia lo merece, porque la institución del Consejo General del Poder Judicial lo merece y porque nuestro país y el cumplimiento de la ley de la Constitución lo merecen. Y vamos a seguir trabajando el tiempo que sea necesario. En Barcelona, la Guardia Civil ha detenido a un hombre supuestamente relacionado con el Daesh, que mantenía conexiones con yihadistas de otros países tras detectar que venía realizando una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo. A través de sus perfiles en redes sociales, el detenido difundía y traducía abundante contenido yihadista sobre actividades terroristas llevadas a cabo en diferentes escenarios. Sin embargo, hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos españoles, asegurando que el Gobierno sigue al minuto la amenaza terrorista. Yo soy el ministro de Asuntos Exteriores, no soy el ministro del Interior, pero lo que sí le puedo decir, desde luego, es que se monitorea permanentemente las necesidades de seguridad y los ciudadanos españoles pueden estar muy tranquilos. Están perfectamente cubiertos ante una amenaza terrorista y si hubiera un cambio en la amenaza terrorista no habría ningún problema en cambiar el nivel de alerta, que, insisto, es ya muy, muy elevado. Y sepan que solo entre enero y febrero de este año el Instituto de Salud Carlos III ha notificado 4.000 casos de tosferina, lo que supone casi el doble de todos los registros a lo largo de 2023, cuando se detectaron 2.560 casos. Desde el Ministerio de Sanidad advierten de un aumento de la incidencia que no es habitual para la época invernal y que se viene observando tanto en España como en otros países europeos desde mediados de 2023. Insisten desde Sanidad además de la importancia de vacunar tanto a las gestantes como a los bebés. Y todas las miradas están puestas también en la salud del Papa Francisco. De momento, y a pesar de que hace 2 días no pudiera leer la homilía del Domingo de Ramos, Francisco mantiene su agenda litúrgica esta Semana Santa. Se desconoce, eso sí, si participará en el Vía Crucis. Tiene todos los detalles María Chamorro. Esta Semana Santa el mundo mira a Roma y sobre todo al Papa, cuyo delicado estado de salud sigue dando mucho de qué hablar. Las alarmas saltaron este pasado Domingo de Ramos después de que el pontífice no leyera su tradicional homilía. Se sumaban así 4 semanas sin discursos largos de Bergoglio, un silencio que rompió ayer con un sermón de cerca de 6 minutos. Por ahora parece que su agenda para esta Semana Santa sigue en pie, aunque algunos medios italianos ponen en duda que el Papa vaya a estar presente sobre todo en el Vía Crucis en el Coliseo este Viernes Santo. Y es que cabe recordar que ya el año pasado tuvo que cancelar su presencia en este Vía Crucis. Además, sigue siendo una incógnita que pueda leer personalmente la homilía en cada ocasión. Y la imagen del día nos llega desde Estados Unidos y más concretamente desde Baltimore, donde el mayor puente de la localidad se ha derruido parcialmente este martes tras ser golpeado por un barco de contenedores mientras circulaban coches. Varios vehículos también han caído al agua. La colisión del carguero con el puente se ha producido de madrugada y aunque esto ha hecho que hubiera menos gente cruzando ese puente, a esta hora aún se busca a varias personas. En concreto, los bomberos han rescatado a 2 personas y buscan a otras 6. Según un responsable del carguero accidentado, la nave tenía un problema eléctrico antes del choque, lo que le hizo perder el control. En casa de Herrero, Es Radio.